Les acercamos este video tutorial para explicarles los pasos a realizar en la implementación del nuevo checklist de SmartList, enfocándonos en las principales diferencias en la forma de gestionar las listas y en el procedimiento que deberán realizar los operadores desde el momento en el que la herramienta sea actualizada. En esta nueva actualización, podremos generar y gestionar más de una lista de checklist que podrán ser asignadas a distintos vehículos de la flota según los ítems que deban controlarse en cada tipo de montacargas. Por ejemplo, podremos crear una lista de checklist para montacargas eléctricos y otra para montacargas a combustión, para diferentes flotas, o si fuera necesario, podrá crearse un checklist particular para cada vehículo. Al momento de implementarse la actualización, las empresas que actualmente tienen configurado el checklist tendrán sus configuraciones migradas de manera automática y podrán consultarlas en los apartados de configuración checklist. Podrán ver que disponen de los ítems actuales y de una única lista de checklist, que es la utilizada hasta el momento, en la cual están agregados todos los ítems y está asociada a todos los vehículos de la flota. Para conocer la forma de gestionar los ítems y checklist, los invitamos a acceder a la wiki, al apartado de checklist en las funcionalidades disponibles o directamente desde el botón de ayuda de las secciones de configuración. En el caso de los operadores, al ingresar a la aplicación, se encontrarán con que se solicitan dos nuevos códigos además del ID de siempre, que aumentan la seguridad del registro de checklist. Primero el ID de la empresa, que es un número único perteneciente a la empresa y podrán consultarlo en la plataforma en la última columna del tablero de logística. Y luego el PIN, que es un código de seguridad personal y deberá ser creado por cada operador. Como es la primera vez que ingresará al checklist con la nueva actualización y aún no tendrá un PIN configurado, la aplicación lo guiará de inmediato para que éste se cree rápidamente. Una vez realizado esto, el operador podrá ejecutar el checklist de la manera en la que siempre lo hizo hasta ahora. Primero identificándose y encendiendo el montacargas y luego ingresando a la aplicación web, pero esta vez seleccionando la opción Identificar por llave electrónica. En esta actualización, verá los ítems uno por uno y deberá indicar su estado tal como lo estamos viendo en pantalla, con la posibilidad de añadir comentarios en cada uno de los ítems. Al completar todos los ítems, deberá dar clic en Grabar checklist y verificar como siempre si el montacargas está habilitado para operar o no. Con respecto a la identificación por código QR y otros detalles del nuevo checklist, los invitamos como siempre a acceder a la wiki, donde tendrán más información y detalles al respecto. Esperamos que este video tutorial les sirva de ayuda para una implementación correcta y sin inconvenientes. Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse a soporte@geomob.com.